Venga, vamos a meternos de lleno en el libro más antiguo que se conserva de Japón, el Kojiki. Es un texto del siglo VIII, sí, pero está repletito de historias sobre la creación, dioses, héroes, y ojo, que no son solo fábulas antiguas, ¿eh? Son en cierto modo el ADN cultural de una nación, y contienen una visión del mundo que es sorprendentemente humana y, la verdad, muy relevante hoy en día. Para empezar, lancemos una pregunta al aire. ¿Y si los dioses no fueran perfectos? Olvidémonos por un momento de esos seres omnipotentes, infalibles, que todo lo saben. El Kojiki nos presenta un panteón de deidades que son, bueno, de todo menos perfectas. Y es justo ahí donde empieza lo interesante, de verdad. Es que el contraste es brutal. Mientras que muchas mitologías nos presentan dioses perfectos, en el Kojiki sienten celos, se enfadan, lloran, meten la pata hasta el fondo. Sus historias no son lecciones divinas lejanas, que va, son auténticos dramas humanos, llenos de pasión, de caos y de una vitalidad que, la verdad, los hace increíblemente cercanos y fascinantes. Claro, la pregunta es obvia. ¿Para qué crear un relato sobre los orígenes con unos dioses tan imperfectos? Pues la respuesta está en el propósito del Kojiki. Esto no era un simple libro de cuentos, para nada. Era un proyecto, y muy deliberado, de construcción nacional. Una herramienta para forjar una identidad en un momento clave de la historia de Japón. Venga, vamos a viajar un momento al año 712. En ese entonces, Japón era una nación que se estaba formando. Estaba importando sistemas de la sofisticadísima dinastía Tang de China. Pero claro, al mismo tiempo necesitaba definir su propia cultura, su propia historia. Un poco como la antigua Grecia con sus mitos, Japón necesitaba su propia narrativa para decir, oye, esto es lo que somos. Y el cómo se creó es una historia en sí misma. Fíjate, no fue obra de una sola persona, sino una colaboración entre dos genios. Por un lado, Hieda Noare, un narrador con una memoria prodigiosa que se sabía de carrerilla una cantidad increíble de tradiciones orales. Y por otro, Ono Yasumaro, el erudito que se enfrentó a la tarea monumental de poner todo eso por escrito. Imagínate el reto de usar caracteres chinos para transcribir los sonidos de una lengua, el japonés, que aún no tenía una escritura propia. Y ahora, bueno, ahora viene lo bueno. Nos metemos de cabeza en la parte más dramática y conocida del Kojiki, la Era de los Dioses. Esto es una saga épica en toda regla, que va desde la mismísima creación del mundo hasta el nacimiento de conflictos y heroicidades que quitan el aliento. Todo empieza en un cosmos caótico. De ahí surgen los dioses Izanagi y Izanami. Se colocan en el puente flotante del cielo y con una lanza que tenía joyas agitan el océano que hay debajo. Las gotas de agua salada que caen de la punta de la lanza se van juntando hasta formar la primera isla, el principio del archipiélago japonés. Pero la historia de amor creadora se tuerce, y se tuerce de verdad. Izanami muere al dar a luz al dios del fuego. Izanagi, completamente destrozado, viaja a Yomi, la tierra de los muertos, para intentar traerla de vuelta. Sí, nos puede sonar a otros mitos, como el de Orfeo, pero el resultado es muy, muy diferente y profundamente japonés. Aquí hay que entender un concepto que es crucial, el Kegare. Cuando Izanagi por fin ve a su amada en la oscuridad, descubre que su cuerpo se está descomponiendo. Lo que le hace huir aterrorizado no es el mal en un sentido moral, sino el Kegare, la contaminación, la impureza física y espiritual de la muerte. Y esta idea de que hay que limpiarse de esa impureza es una de las raíces de la cultura de la limpieza en el Japón moderno. La separación es terrible. Ella, humillada, le grita desde el inframundo, pues cada día mataré a 1000 de tu gente. Y él, desde el mundo de los vivos, le responde, pues yo haré que nazcan 1500. Y con este divorcio tan amargo, los propios dioses creadores establecen el ciclo eterno de la vida y la muerte para toda la humanidad. Claro, al volver del inframundo, Izanagi está, por así decirlo, contaminado, necesita purificarse. Así que realiza un ritual, un misogi, para limpiarse de ese Kegare. Y de este acto de limpieza, de lavarse, nacen los dioses más importantes. De su ojo izquierdo nace Amaterasu, la diosa del sol, y de su nariz nace su problemático hermano, Susanoo, el dios de la tormenta. La relación entre los dos hermanos es, bueno, complicada es poco. Susanoo, que es un caos con patas, no para de liarla y provoca la ira de su hermana Amaterasu. Ella, con el corazón roto, se harta y se esconde en una cueva celestial. El problema, que al ser ella la diosa del sol, el mundo entero se queda a oscuras. La única forma de sacarla de allí es montar una fiesta muy ruidosa y usar un poquito de ingenio divino.
Total, que a Susanoo lo exilian del cielo por su comportamiento y lo mandan a la tierra. Y es aquí donde su personaje da un giro de 180 grados. El dios destructor se encuentra con una familia aterrorizada por Yamata no Orochi, un monstruo de 8 cabezas. Y de repente, el gamberro tiene la oportunidad de convertirse en un héroe. Después de emborrachar y derrotar al monstruo, Susanoo recita este poema, que está considerado el primer poema waka de Japón. Y este es un momento clave. Es cuando el dios de la destrucción y la tormenta descubre emociones nuevas, como el amor y el deseo de proteger a una familia. Es la transformación de la fuerza bruta en una fuerza protectora. Bueno, muy bien, toda esta historia de dioses y monstruos, pero ¿y qué? ¿Por qué es importante hoy? Pues porque estos mitos no son solo reliquias del pasado, son la base de muchísimas ideas y prácticas culturales que siguen vivas en el Japón de hoy. Vamos a ver cómo conectan directamente con la actualidad. Si lo destilamos, el Kojiki tiene varios mensajes centrales. Por un lado, uno político muy claro, legitimar que el linaje del emperador es divino. Pero más allá de eso, promueve la idea de armonía entre fuerzas opuestas, una visión del mundo animista, con 8 millones de dioses en la naturaleza, y sobre todo la importancia fundamental de purificarse y renovarse. Y esto lo vemos clarísimo. El concepto de Kegare, que nace del horror de Izanagi en el inframundo, se traduce hoy en el profundo énfasis que pone la cultura japonesa en la limpieza. El ritual del misogi de Izanagi sobrevive en los rituales de purificación sintoístas y en la cultura del baño. Y la idea de que nacen dioses de la naturaleza por todas partes, el animismo, se refleja en esa reverencia por el entorno y los santuarios locales. Pero quizás la lección más potente y universal del Kojiki es esta, que siempre se puede volver a empezar. Fíjate que hasta los dioses fracasan estrepitosamente. Se pelean, los exilian, cometen errores, pero a través de la purificación de ese misogi consiguen limpiarse y regenerarse. No se trata de no caerse, sino de saber cómo levantarse. Y esto nos deja con una reflexión final. En un mundo lleno de estrés, con una presión constante por no fallar nunca, ¿qué podemos aprender de una cultura cuya historia fundacional nos enseña que el fracaso no se castiga, sino que se purifica? Que la renovación, en el fondo, siempre es posible.